Voy a ponerle aceptar porque si no, para que se borras. Ujú. Compartir. Compartir. ¿Esa cómo era? ¿Eso estaba activado o no? Ah, Está activado. Vale. Ya te presento y comienzo. ya. Ahora no. Nueva presentación. Nueva presentación. ¿Listo? Buenos días con todos. Continuamos con el curso internacional de cirugía oculoplástica, vías lagrimales, órbita y oncología ocular 2023. Doctor Emerson Mantilla Tirado. Hoy día, nuevamente con la doctora Carolina Marchena Sosa, quien tendrá en esta vez a cargo el tema patología palpebral y orbitaria pediátrica. Adelante, doctor. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Esta es una charla un poco amplia porque se trata prácticamente de las patologías que yo veo en el hospital del mío de trabajo. Así que prácticamente es como para que tengan un panorama de cómo es la patología que veo allá en el hospital. Entonces, como podrán ver, o sea, la patología palpebral y orbitaria puede ser congénita o puede ser adquirida. La diferencia entre los niños y los adultos prácticamente es que es todo lo adquirido que ya de por sí tiene el adulto, más algunas cosas, digamos, que podrían presentarse en niños, más todo lo congénito. Bueno, entonces, por ejemplo, en la parte congénita vemos de que prácticamente el 3% de los recién nacidos vivos tienen malformaciones congénitas, de los cuales eh, nos damos cuenta que si vemos los recién nacidos muertos es mayor, ¿no? Y los factores de riesgo, bueno, son los antecedentes familiares, madres solteras, o, por ejemplo, problemas ¿cómo se llama?, drogadicción a nivel paterno, etcétera, ¿no? Entonces vemos lo principal de poder saber la patología es saber bien la anatomía y más o menos, en el caso, por ejemplo, de la parte congénita, ver, digamos, cómo se forma el párpado y también tener el concepto de que para qué, o sea, es sus principales funciones, ¿no? Que son protección, lubricación y limpieza. Entonces, si tenemos el concepto de que el párpado sirve para eso y de acuerdo a las etapas embrionarias hay, digamos, determinadas estructuras que no se forman y que sirven para esos, digamos, objetivos que tiene el párpado, entonces vamos a poder plantear el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, primero son 5 etapas de la formación del párpado, ¿no? Se forman los pliegues y ahí hay una fusión
De ahí hay un desarrollo de estructuras especializadas. Luego hay una separación palpebral de lo que había estado fusionado. Y por último, hay una maduración. Entonces, las determinadas patologías congénitas aparecen cuando una de estas etapas no se lleva a cabo de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, se reporta que más o menos un cuarto de las patologías, o sea, 25%, tiene, cuando tienen malformaciones congénitas, el 25% son en el párpado. En nuestro hospital es la tercera parte, el 33%, ¿no? Y nuevamente, este tipo de malformaciones congénitas tiene que ver con la exposición a teratógenos, iones obstétricas, anomalias cromosómicas y defectos genéticos, y hay una serie de genes que están asociadas. Entonces, dicho esto, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que en el hospital vemos malformaciones congénitas que están eh, relacionadas a una alteración al principio de la gestación, ¿no? Cuando hay una formación de los pliegues palpebrales en las primeras semanas, ¿no? Que son microoftalmos, anoftalmos, criptoftalmos y coloboma. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen microoftalmos, que son niñitos que están asociados a una órbita hipoplásica. No solamente es el tamaño del ojo, sino también es el tamaño de la órbita, porque los huesos de la órbita crecen conforme crece el ojo. Es como la parte cerebral, ¿no? La microcefalia. Si el cerebro no crece, los huesos también van a ser pequeños, o sea, no van a seguir aumentando. Entonces, lo que queremos aquí en este caso no es devolverle el ojo al niño, porque eso no va a ser posible, sino más bien de que se vea lo más estético posible, ¿no? Entonces hay que tratar de que haya volumen. Entonces, en estos casos, lo que se hace, por ejemplo, se puede hacer una reformación de fondo de saco con conformadores, en este caso de chupón, ¿no? Se saca de la mucosa labial, se hace incisiones a nivel del saco microoftálmico, porque en realidad anoftalmos verdadero no existe, porque más que todo ya tendría que ser, digamos, incompatible con la vida. Son, en todo caso, microoftalmos muy pequeños que prácticamente no se ve el ojo. Entonces acá vemos cómo le estamos colocando el injerto y bueno, y al final se le colocan los supones que van cambiando de acuerdo al, al crecimiento del niño, ¿no? Para que después, más adelante, se le pueda poner su prótesis. Después también, por ejemplo, otra forma, cuando son muy pequeñitos, se les coloca injerto dermograso, ¿no? Que también es algo que tenemos a la mano, no es caro y ayuda con que conforme el crecimiento del niño, también la grasa que está integrando el injerto dermograso también crece. Entonces eso también ayuda, porque son niños que no tienen muchos recursos, ¿no? En el hospital, por lo menos. Entonces, aquí, por ejemplo, se saca el injerto de la parte del glúteo y, bueno, eso sería para el microoftalmos. El criptoftalmos es también algo que se presenta al principio de la gestación. Entonces, en este caso, lo que se asocia pues es a una herencia autosómica o a bandas amnióticas. Y como podrán ver, pues son niños que no tienen prácticamente, o sea, hay diferentes subgrupos, hay completo, incompleto y de forma abortiva, los tres los hemos visto. Pero, por ejemplo, en este caso, ven que no tienen tampoco cejas ni pestañas, nada, ¿no? Y está asociado pues a ojos que no están formados porque como ha sido un defecto en la edad temprana de la embriología, entonces tampoco hay formación de las estructuras oculares que suceden después de que ha pasado esto. O sea, por eso es que generalmente son ojos que no ven, ¿no? Y si ven, como en el caso de este niño, que es, por ejemplo, uno era y el otro era. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos solamente
un párpado inferior bien formado y en el otro párpado superior está pegado. O sea, como ven ahí, ha habido una perforación corneal porque como no cierra el ojo, se perforó, ¿no? Inclusive, como era el único ojo, digamos, que estaba viable, se trató inclusive de hacer un trasplante de córnea, pero no se tuvo mucho éxito porque justamente por el mismo hecho de que no tenía cómo ocluir el ojo, nuevamente, o sea, vimos de que corría peligro de hacerse nuevamente una úlcera. Entonces tuvimos que cerrarlo y ya viendo la parte, digamos, de los factores ambiogénicos, o sea, el hecho de tener un niñito con un ojo cerrado, pues al final no ayuda para el desarrollo visual. Entonces, al final, por ejemplo, aquí es el resultado, o sea, tuvimos que abrir el ojo izquierdo y después pues, le íbamos a poner una prótesis y en el otro ojo se le hizo pues varios colgajos y se trató de arreglar eso, pero lamentablemente son patologías que no tienen muy buen pronóstico, porque como les digo, este niño nuevamente estaba volviendo a hacer otra úlcera con su trasplante. Por ejemplo, también hay colobomas, eso es más frecuente, y aquí, por ejemplo, hay un defecto del espesor en una parte del margen palpebral, ¿no? Y en este caso también se asocia a ciertos síndromes como el síndrome de Treacher-Collins y el de Goldenhar. Entonces hay diferentes maneras de acuerdo a la extensión del defecto. Por ejemplo, aquí ha sido cierre directo, ¿no? O sea, cuando es menos del 35%, y si no, ya se hace candotomía lateral, cuando es un poquito más. Y si ya es algo más severo, como por ejemplo este niño, ya se hacen varias maniobras para tratar de mejorarlo. Entonces, ahí podrán ver, ¿no? Para justamente evitar, o sea, porque acá el objetivo es evitar de que se pierda ese ojito, ¿no? Entonces, se cubre para que la córnea esté preservada. Y ya más adelante se trata de darle una forma de párpado que se asemeje pues al párpado que ha debido tener, ¿no? Entonces, miren, entonces termina mejor, pero igual pues son niños que, por ejemplo, en este caso es más difícil porque es un niño que ha tenido varias malformaciones congénitas asociadas, ¿no? Y han sido varios colobomas, ¿no? La superior, inferior, tenía el problema de la fisura 8 que no estaba fusionada, ¿no? Pero el niño no perdió su ojo y tampoco lo tuvimos que cerrar, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es cerrarlo, o sea, le ponemos tarsorrafia permanente. Entonces, dentro de lo que son anomalías secundarias, entre el quinto y sexto mes de gestación, puede ser el anquilobléfaro, el ectropion y el entropion congénito. Pues, por ejemplo, el anquilobléfaro, aquí vemos, o sea, el ojo ya está desarrollado, pero a la hora de abrirlo, o sea, quedan como una especie de filamentos, porque el más común es el filiforme, justamente, el que es con filamentos. Entonces, lo que se hace es se corta, ¿no? Como podrán ver, y son niños normales, prácticamente con el ojo normal, porque la malformación congénita ha sido casi al final, ¿no? De la gestación. Y por ejemplo, el ectropio congénito acá vemos, pues, ¿no? De que la patología se ve más que todo, pues, epífora, sensación de cuerpo extraño porque hay mucha exposición, ¿no? Entonces uno le dice, por ejemplo, acá a este niño yo le dije, ¿no? A la mamá, hay que tratar de hacer una cirugía, ponerle unos injertos, ¿no? Para que el niño cierre, porque en cualquier momento, como está con la oftalmos, sobre todo a la hora que duerme, este niño va a tener un problema en la córnea. No nos hizo caso y después miren cómo llegan, ¿no? Llegan con exposición, o sea, será por exposición, ¿no? Ya con una lesión ya en la córnea que ya pues tiene una secuela, ¿no? Entonces, en estos casos lo que se hace son injertos, como ustedes podrán ver, ¿no? Se sacan delante de la parte preauricular y se colocan, ¿no? Los injertos. Después, por ejemplo, está el microbréfano, que también se trata con injertos. O sea, hay
digamos, por ejemplo, en el párpado superior del ojo derecho no tenía, estaba cortado la parte del párpado superior, de la parte de la lamela anterior. Entonces lo que se hace se pone un injerto, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Cómo se le colocó y al final terminó bastante bien. Entonces, después también hay anomalías en la hendidura, como por ejemplo ese niño que tiene auribléfaro, que tiene una apertura mayor pues, en la parte lateral, ¿no? Por una mala posición cantal. Y en este caso se trata de estirar con una tarsorrafia y ya pues si no se ve ya si se tiene que poner un injerto o algo, ¿no? Para evitar justamente de que haya una úlcera por exposición, ¿no? Así. Luego, por ejemplo, está la astosis, que, bueno, ustedes sí, o sea, esto es algo más común, entonces ustedes sí lo ven. Entonces, en estos casos, bueno, nosotros como vemos chiquitos pequeños, entonces lo que hacemos es la suspensión al frontal, ¿no? Dependiendo, o sea, cuando son tosis severas, ¿no? Y cuando son tosis moderadas, bueno, se hace una resección del elevador. Pero pues últimamente hay una nueva tendencia de hacer un uso de un colgajo del frontal que el doctor Pelajo, por ejemplo, aquí presente tiene experiencia, pues ya después le preguntaremos cómo le ha ido. Y por ejemplo aquí, por ejemplo, ven cómo se hace. Y bueno, estos son niños que se operan y que quedan bien, o sea, al final aprenden a utilizar su músculo frontal como si fuera parte del ojo, ¿no? Pero en realidad no lo hacen con el músculo, sino lo hacen o sea, el movimiento lo hacen con la frente, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos el niñito es ay no. Quiero ver la diapositiva sola para poder pasar el video. Ya, gracias. Y entonces, por ejemplo, ahí podrán ver, por ejemplo, Entonces, aquí ven, por ejemplo, el video de este niño que se le hizo la cirugía, ¿no? Ahí está. Entonces se marca y se hace pues la cirugía a través de la parte interna pues de la piel, pero siempre con, ¿cómo se llama? Con cuidado de no lesionar. Por ejemplo, no tenemos protectores, entonces usamos lo que tenemos a la mano y con la aguja de oral, ¿no? En este caso con nylon. Y si ya son niños grandes, lo que se hace, se toma injerto de la fascia lata. Cuando son, como les digo, niños que ya tienen 10, 11 años, que ya se puede sacar, ¿no? Siempre es un problema porque de todas maneras hay que decirle a los padres que van a estar un poco con dificultad para caminar una semana, 2 semanas, y bueno, y hacemos este procedimiento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es cómo obtenemos la fascia lata cuando se obtiene, ¿no? Y bueno, esta es la foto de un niño que se hizo la cirugía, ¿cómo se llama? Con resección del elevador. Vemos cómo el elevador está infiltrado, ¿no? No es un elevador normal. O sea, el problema de estos niños es de que no son cirugías muy sencillas porque primero que está con anestesia general. Entonces no nos ayuda porque cuando, por ejemplo, uno está despierto, o sea, uno ve pues la reacción del músculo, ¿no? O sea, cómo es que lo podemos reconocer más fácilmente. En cambio aquí, o sea, es ya por anatomía, ¿no? O sea, ¿dónde está? Por eso es importante en todo, en realidad en toda la medicina, pero cuando uno está operando, o sea, es ver la parte anatómica. Entonces, por ejemplo, en niños que tienen blefarofimosis, aparte de la tosis, también se ve lo del canto, ¿no? Y bueno, en el telecanto a veces no es necesario hacer nada porque en realidad es la forma del rostro. Los pliegues congénitos, el epicanto no se opera.
Y lo que es el epibléfaro, que es común en algunos niños que tienen raza oriental o que son gorditos, generalmente no se opera porque estos niños mejoran con el desarrollo, ¿no? Más o menos al año ya no están con el epicanto, digo el epibléfaro. Entonces, pero si persiste, lo que se hace es hacer la cirugía de Celso o unos puntos de Wicker, ¿no? Si es que es leve. Entonces, en cuanto a la patología de pestañas, por ejemplo, acá vemos niños que tienen distriquiasis también, ya son más grandes. Y en el caso de este niño, lo que se hace es sacar, por ejemplo, acá injerto de la mucosa, ya, injerto de la mucosa labial y se coloca en la parte donde está la línea de pestañas anormal, ¿no? Entonces, como podrán ver allí, o sea, estoy utilizando el Crescent y se hace el corte en la línea de las pestañas, de esa zona normal, y se saca. Y esa parte de allí se reemplaza por mucosa labial, que está ahí, que la estamos preparando. Y se coloca. Ahora, los puntos finales tienen que ser puntos largos para que no le hagan daño al niño, ¿no? Por eso ahí los ven en el postoperatorio, que todavía no le he sacado los puntos. Este punto, el primero y el último, son largos, porque si no, le va a fastidiar, ¿no? Y se sutura con Vicryl 7 ceros, ¿no? Es un poco laborioso, pero, o sea, un poco fastidioso porque ese niño tenía distiquiasis, una línea de pestañas en todos los párpados, o sea, los 4 párpados. Entonces, no se puede hacer láser en todos cuando son demasiadas pestañas no se puede poner láser. En cuanto a las patologías orbitarias congénitas, estamos hablando de que también hay que saber la anatomía de la órbita, saber que la órbita es el estuche óseo y que ahí hay no solamente ojo, sino otro tipo de estructuras nerviosas, vasculares, musculares. Entonces, eso de ahí también es importante para poder afrontar las patologías que tengamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, saber de dónde viene la órbita, cómo se forma. Y, por ejemplo, en este caso, tenemos niños que tienen, por ejemplo, quistes dermoides. Los más comunes son laterales, pero también vemos nasales. Y, bueno, se sacan de manera, si se puede, completito, ¿no? Para que no haya problema. Luego, por ejemplo, también tenemos aquí dermoides ya conjuntivales y también se tratan de sacar si es que impiden, por ejemplo, en este caso, impedía la oclusión y estaba haciendo queratitis la niña, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, también se hace el, la queratectomía, ¿no? Y después le pusimos mitomicina, aunque en realidad generalmente no nos gusta mucho porque al final llega a volver, ¿no? A, a crecer un poco, ¿no? No es tan, eh, la cirugía no es tan grata. Sin embargo, en este caso sí es porque sí, ya, eh, entonces acá, por ejemplo, estamos haciendo la grelectomía y comenzamos a sacarlo y teníamos que hacerle la parte del canto, crearle el canto, ¿no? Para poder lograr la oclusión. Por ejemplo, en este caso la chiquita era de Tarapoto. Entonces, imagínense ese pronóstico, ¿no? Con tanto sol, ¿no? Ha mejorado, sí, sí cierra, pero igual ya le apareció un poquito como de, entre comillas, deutericio, ¿no? Entonces todo eso se saca y al final, pues terminamos
haciendo la decisión y haciendo creando el canto, ¿no? Y le pusimos también membrana amniótica, pero como les digo, el problema de ese tipo de patologías es que no son muy gratas, que digamos. De ahí ya lo sacamos. Y bueno, se creó pues la parte del lateral, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, después hay otro tipo de malformaciones craneofaciales como esta, en la que en realidad era como un queratoglobo, ¿no? O sea, tenía glaucoma y el ojo se hizo como si fueran dos ojos. Al final, eso de ahí terminó en una evisceración, ¿no? Porque, o sea, no había forma de mejorar esto en el aspecto, y más bien los papás pensaban pues que era algo grave. O sea, el problema del niño es que también hay que ver toda la coyuntura, ¿no? Los papás, hasta la gente que lo ve, pues pensará pues que es algo grave, ¿no? Y en realidad, pues, o sea, lógicamente es algo de que hay que hacerlo, pero no era una emergencia, ¿no? Sin embargo, o sea, se tuvo que hacer rápido porque ya pensaban que pues era un tumor, algo muy maligno. Y también, por ejemplo, hay casos así ya extremos, ¿no? Que a esos niños no se les puede ofrecer nada, al final se murió como al mes, cuando estábamos pensando qué hacer, porque como tenemos un, un hospital que hay varias especialidades, pues nos apoyamos, ¿no? Por ejemplo, yo le decía al cirujano plástico, ¿no? O sea, ¿qué hacen primero, no? O sea, ¿dónde saco injerto, no? Lo vas a necesitar tú. Entonces estábamos viendo cómo hacerlo y ahí se muere. Bien. Luego también hay malformaciones vasculares que son por ejemplo, hemangiomas que aparecen como el segundo o tercer mes, ¿no? Y estos de acá también nosotros los consultamos mucho con lo que es radiología intervencionista, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de malformaciones hay que pensar bien qué vamos a hacer, porque, o sea, sangran bastante, dependiendo, o sea, hay que hacerles, por ejemplo, una radiografía, dependiendo de qué vaso sea el que depende, ¿no? De la malformación, ¿no? Y ya lo trabajamos dependiendo, ¿no? Con cabeza y cuello, esos ellos ya se los llevan. O también, por ejemplo, acá este niño que tiene linfangioma, ¿no? Ese recién lo operado. Entonces, por ejemplo, ahí también, pues, o sea, al principio llegó la mamá, porque este niño tiene linfangioma y tiene microoftalmos. Entonces, querían que lo operen y bien nació. Pero yo le dije, no, o sea, justamente pensando en la órbita de que crezca un poquito, ¿no? Para que después ya no tengamos que hacer nada más. Y entonces en esta edad vino y ya pues no le podía decir no te voy a operar. Nosotros también utilizamos mucho el ecodoppler, ¿no? Entonces para ver qué tipo de patología vascular es, ¿no? Porque por ejemplo los hemangiomas tienen más actividad en la parte intralesional, ¿no? En cambio aquí, o sea, es poco flujo, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta que es más o menos. Y en el caso de él, por ejemplo, miren, aquí está, es un ojo pequeño, ¿no? Uy, lo voy a sacar. Entonces, ahí, por ejemplo, ven, ¿no? Es un ojo chiquitito, ahí le pusimos Suturen. Ya y después ya vemos, ¿no? Pero ya tiene, ya pusimos
mayor, pero ya tiene espacio, ¿no? Para después poder poner una prótesis. Después, por ejemplo, también hay otro tipo de malformaciones vasculares, como la fístula cariocídica cavernosa, pero que eso ya se ve más en adultos mayores, ¿no? Sin embargo, pues a veces hay casitos así que vienen al hospital. Y, por ejemplo, en estos casos también ahí nos apoyamos con neurocirugía, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, de la, de la, de la parte de los vasos, ¿no? Por ejemplo, de la arteria, digo, de la vena orbitaria y superior. Entonces, por ejemplo, ven esto, ¿no? Que está bastante grueso y comparativamente con el otro lado, ¿no? Entonces, por eso vemos de que nos puede llevar a pensar que es una malformación vascular. Por ejemplo, aquí también hay malformaciones óseas que nos pueden, de alguna manera, solamente sin ver la tomografía, que acá viéndola ya vemos que es un problema ya de otro tipo. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podría habernos, al principio viéndolo, pensamos que podía ser una malformación vascular, ¿no? Porque miren cómo late el ojito. Entonces, viendo eso, o sea, este paciente llegó pues por el neurocirujano que me dijo, quiero que me ayudes. Entonces yo le dije, ya está bien, doctor, pero ¿de qué se trata? Sí, que es un pacientito que tiene un tumor en el ojo y no sé qué. Y total, que al final resultó que era esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Porque es un problema de que no se puede hacer nada. El problema es de que hay, ¿cómo se llama? Una malformación en la parte ósea, y entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es el latido cerebral. Entonces no es el latido vascular, ¿no? Después también hay patología adquirida, ¿no? O sea, como un adulto. Ahí puede haber en un niño inflamaciones, infecciones, traumatismos, tumores y otros. Como por ejemplo aquí, por ejemplo, lo más común es el chalazo, ¿no? Que hay ya chalazo que después de la pandemia han terminado bien feos, ¿no? Luego también las enfermedades inflamatorias inespecíficas orbitarias, que también son raras, pero pueden suceder. Inclusive también hemos tenido hasta enfermedad de la inmunoglobulina G4. Luego, ya bueno, con corticoides mejoran, pero tienen varias cosas, no solamente tienen autoinmunes, ¿no? Que están asociadas, ¿no? O también, por ejemplo, problemas de tiroides, ¿no? Ese tenía, aparte de tiroides, tenía miastenia. Después también celulitis de todos los tipos, o sea, de la preceptal, de la orbitaria, que ahí nomás se da antibiótico, bueno, sistémico bioral, en la preceptal, en la orbitaria se da en endovenoso, y bueno, y por ejemplo, accesos, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia hemos tenido un aumento de accesos feos. Y eso puede ser que sea por una situación de que como no han podido llegar a tiempo, se han agravado, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, generalmente tienen que ver con lo que es la parte interna acá, la sinusitis, ¿no? Entonces, aparte de hacerle un drenaje externo, también esta parte de acá se drena con ayuda del otorrino, ¿no? Para que de paso también drena su sinusitis, y vemos pues cómo sale la pus, ¿no? Ahorita está explorando y hasta ahorita va a salir. ¿No? Entonces sale acá la pus. Y una vez que ya lo operamos, mira, al final, después de un mes, claro, un mes, termina con otra carita el chiquito, ¿no? Y bueno, después también hay retracciones que son post-accesos. Por ejemplo, acá fue un acceso dental. Entonces aquí lo que se hizo, pues ponerle grasa periumbilical, ¿no? Para tratar de mejorar, pues, el asunto. Sí mejoró, ya después ya se le estaba planteando hacer una cirugía, ¿no? Pero vino la pandemia. Traumas oculares de que se terminan perdiendo sustancia, ¿no? Y se tiene que poner injertos. Traumas oculares que hay que reconstruir todo, hasta con problemas de vía lagrimal y todo. Bueno, en este caso ya lo que se hizo, pues poner un lente de contacto de color.
Pero bueno, por lo menos quedó bastante aceptablemente bien. Hematomas orbitarios que hay que drenar. Y acá, por ejemplo, quedan, en este caso, como, o sea, demoró pues en llegar y en operarse y todo, ¿cómo se llama? Al final, miren que quedó con esta secuela, ¿no? O sea, porque por la exposición, por más de que uno le pone cámara húmeda, todo, ¿no? Y este, por ejemplo, fue un caso en que no, que aparentemente era inocuo, porque no era una niña que tenía alguna discrecia sanguínea, ningún problema de coagulación. Simplemente, al parecer, una fragilidad aumentada, pero en realidad no era alguien que tenía una predisposición y no fue un golpe muy fuerte. Él fue una Navidad, ¿de acuerdo? Porque era para ver su regalo, ¿no? En la Navidad se lo hizo. Se cayó de la camita para ver su regalo. Cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, este es un cuerpo extraño que tuvimos, un niño que vivía en la selva y se cayó sobre una estaca prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí también entramos con el neurocirujano porque estaba prácticamente pegado en el cerebro. Ya era grandazo y hasta se le habló, pues, ¿no? De que podía morir, ¿no? Porque era, o sea, se tuvo que utilizar mucha fuerza para sacarlo. Y aparte, ya tenía como 5 días el tronquito ahí, imagínense 5 días ahí al lado de, prácticamente con el líquido cefalorraquídeo, con todo. Entonces, un poco complicado. Miren el tamaño que tenía, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios no, vivió. Lo malo es de que, o sea, si bien estaba respetada la parte de delante del ojo, sí estaba respetada la parte de delante del ojo, la parte de atrás tenía un corte por atrás. Entonces, ahí ven, por ejemplo, que también tenemos este tipo de casos, así medio completos. Y ahí está saliendo, ¿no? Luego también hemos tenido pacientes que después de operaciones de cabeza y cuello han tenido problemas de síndrome sistémico orbitario, ¿no? Y bueno, también de vez en cuando nos llegan tumores, que la mayoría de veces solamente los diagnosticamos y ya los enviamos al INEM. Pero lo malo es que tenemos que diagnosticarlos primero. Por ejemplo, aquí es el glioma, ¿no? Que tiene una proptosis axial. Luego también podemos tener casos de meningiomas, ¿no? Por ejemplo, esa niña, esto es una foto pre-pandemia y eso es una foto post-pandemia. O sea, como no llegó porque fue la pandemia, o sea, cuando llegó más avanzado su caso y hasta pensábamos que podía ser hasta un sarcoma. Pero felizmente, cuando ya le hicimos la biopsia, salió que era meningioma. Y entonces ya se pudo operar en el hospital. Luego también hemos tenido pues, casos de retinoblastoma con invasión intracerebral, bueno, como podrán ver ahí. Ahí está como llega hasta el fondo, pero bueno, ese niño se murió. Lo mandamos al INEM, pero ya ni lo hospitalizaron. Rhabdomiosarcomas, que, o sea, vienen y, o sea, les decimos, o sea, por ejemplo, en este niño aparentemente es una niña que estaba bien, ¿no? Pero si uno es más observador, pues ve que el ojo está un poquito grande, como salido. Difícil porque la niña llora y se mueve, por eso a veces es bueno apoyarse de fotos. Y ya después, pues, de 10 días, llegó así. Y como no nos hizo caso y no se fue a hacer la tomografía, al mes llegó así, ¿no? El mismo niño. El rhabdomyosarcoma es un tumor que, o sea, avanzó muy rápido. Y luego también las leucemias, ¿no? Por ejemplo, esta leucemia tenía la característica que es el sarcoma granulocítico. Entonces ven estas lesiones acá, como si son bilaterales en el 25%, la mayoría son unilaterales. A veces se presentan antes del diagnóstico de la leucemia, a veces después, y generalmente es en niños más grandes, ¿no? Nosotros teníamos una niña de 1 año y medio. Sin embargo, miren, a los
20 días de esta foto, después de recibir quimioterapia, estaba muy bien, ¿no? O sea, se den cuenta que a veces no todo lo que parece que tenemos que operar, se tiene que operar, ¿no? O sea, que este caso solamente el diagnóstico y el tratamiento. Y bueno, los neuroblastomas, ¿no? Que son tejidos de cresta neural, también son bilaterales en este caso, y se ve como si fueran hematomas bilaterales, como si los hubieran golpeado, ¿no? Y, o sea, su sitio primario generalmente son las glándulas suprarrenales, en el abdomen. Pero esos son los neuroblastomas, que también se ven en niños. Y también hay que tener en cuenta que a veces vienen niños así que tienen tosis aparentemente así leves como esta niña, pero si uno les hace la anamnesis bien, terminan diciendo que tienen una tosis así hace 2 meses. Entonces eso no puede ser congénito, ¿no? Entonces al final resultó que tenía unas pupilas, ¿no? Diferentes, y, o sea, al final resultó que tenía un tumor acá en la parte de la cadena simpática del cuello, aquí y aquí. Este de aquí, disculpe, este de aquí y este de aquí. Y bueno, ya por último, o sea, hay otro tipo de casos que son idiopáticos como este, ¿no? Que es el pseudotumor cerebral, en que son niños que nos derivan de neurocirugía, que tienen problemas de aumento de presión intracraneal, y entonces, pero no tienen ningún tumor. Entonces, en estos casos lo que se hace es se descomprime el nervio óptico. Yo nomás he entrado a uno, que ha sido este, pero no lo pudimos filmar. Pero llegamos ¿cómo se llama? A llegar o sea, se desinsertaron los músculos, los rectos medios, y se llevó a la vaina nerviosa, pues, ¿no? O sea, y se hizo el corte, la defenestración del nervio óptico, ¿no? Entonces al final, o sea, bajó la presión. Pero ya este niño, o sea, tenía ya mucho tiempo con la presión alta, porque mientras lo enviaron y se decidió, o sea, ya fue muy tarde, o sea, eso se tiene que hacer rápido. Pero de que se hizo y que se vio el cristal roca, sí, se hizo. Entonces, en conclusión, la patología palpebral y orbital en niños puede ser congénita o adquirida, y es importante conocer la anatomía y la embriología de las estructuras para poder hacer un diagnóstico bueno y también un buen manejo. El tratamiento de las malformaciones palpebrales tempranas está dirigido a mejorar la estética. Y cuando ya se trata de malformaciones tardías palpebrales, es para proteger el globo ocular, mejorar la oclusión o la posición del párpado. Cuando son tumoraciones orbitarias, se tiene que comenzar con una biopsia incisional o excisional, si se puede, ¿no? Y cuando son adquiridas, hay diferentes etiologías, y dependiendo de esa etiología vamos a ver el tratamiento. Y en el caso de las patologías palpeblares orbitarias en niños, es multidisciplinar. Entonces, aquí les agradezco la invitación y no sé si tienen alguna pregunta. Sí, gracias Carolina, muy amplia la patología y gracias por la selección que has hecho, ha sido muy ilustrativa. Quisiera saber si hay alguien en el auditorio que tuviera algún aporte, alguna pregunta, algo que quisieran mencionar. ¿No? En el chat no tenemos. Bueno, damos por finalizar entonces. Gracias Carolina por tu segunda exposición esta vez. Estamos abusando de ti. Nuevamente aplausos y muchas gracias. De nada.